Yo quisiera empezar esta enseñanza haciendo una pregunta, o pidiéndole que usted por un momento imagine cuál es el tipo de iglesia que usted desea tener. ¿Cuál es el tipo de iglesia al cual a usted le gustaría pertenecer? Porque generalmente cuando a un porcentaje puntual de cristianos se le hace esta pregunta, al momento de responder, estos creyentes tienen dos cosas en su mente. Y esas dos cosas son números y comodidad. Es decir, al responder estas personas dicen, el tipo de iglesia que a mí me gustaría tener es una iglesia donde vaya mucha gente. Una iglesia en donde vayan cientos de personas. ¿Qué digo cientos de personas? Donde vayan miles de personas. ¿Y por qué no millones de personas? Agregado a esto también están pensando en tener una iglesia cómoda. Una iglesia que sea cómoda en su estructura, que tenga pantallas grandes. Una iglesia que tenga buen sonido, que los micrófonos nunca piten, que los músicos nunca se equivoquen, que no haya columnas que nos impidan ver hacia el púlpito, ¿verdad? Que las canciones que la banda toca sean las canciones que nos gustan, que hacen que nuestros sentimientos o nuestro cuerpo se motive en medio de la alabanza. Y esto es lo que un porcentaje puntual de creyentes tiene en su mente cuando piensan el tipo de la iglesia que le gustaría tener o al tipo de la iglesia que le gustaría pertenecer. Y yo pienso que si ese es el tipo de iglesia que nosotros queremos, vamos a tener que hacer una transformación o un cambio en nuestras expectativas. Y no necesariamente porque las multitudes sean malas. Porque querer ser una iglesia numerosa no es necesariamente algo malo, es algo bueno. De hecho, Jesús predicó a las multitudes, Jesús enseñó a las multitudes, ministró a las multitudes, hizo algo por las multitudes. Y por otro lado, las estructuras son necesarias. ¿A quién no le gustaría tener un mejor sonido, unas pantallas, un lugar sin columnas? A todos nosotros. A lo que voy es que la prioridad de la iglesia no pueden ser ni los números, ni pueden ser las comodidades, que no son malas, repito, pero no pueden ser la prioridad de la iglesia. La prioridad de toda congregación es convertirse en una iglesia conforme al corazón de Dios. Y para ser una iglesia conforme al corazón de Dios, primero debemos ser una iglesia bíblica. ¿Cuántos quieren ser parte de una iglesia bíblica? Todos queremos serlo. La pregunta es, ¿qué es una iglesia bíblica? ¿Cómo luce una iglesia bíblica? ¿Qué es lo que hace una iglesia bíblica? ¿Y cómo podemos identificar que una iglesia realmente va acorde con las Escrituras? Bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo en esta mañana. Entonces, el ejercicio de la enseñanza es que vamos a observar una iglesia que está registrada en el Nuevo Testamento y nos vamos a comparar con esa iglesia. Vamos a tomar a Iglesia Casa del Evangelio y la vamos a poner aquí. Luego vamos a tener la iglesia del Nuevo Testamento que vamos a estudiar y nos vamos a comparar y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver qué tanto nos parecemos a esta iglesia que sin duda alguna era una iglesia bíblica. Y si al final nosotros no nos parecemos a esa iglesia, vamos a tener que analizarnos, pero analizarnos como individuos. Y vamos a tener que preguntarnos qué es lo que nos hace falta como creyentes para llegar a ser como esa congregación. Pero si nos parecemos, hermano, pues lo único que tenemos que decir es gloria a Dios. Amén. Así que para este ejercicio, en esta enseñanza, vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses. Y con respecto a la iglesia de Tesalónica, yo tengo que decirles a ustedes que la iglesia de Tesalónica es una iglesia maravillosa, es una iglesia que sobresale en el Nuevo Testamento. Y sobresale porque es aplaudida por sus virtudes. Es una iglesia bíblica y es una iglesia tan bíblica
que está registrada en el Nuevo Testamento, en donde es alabada por el apóstol Pablo y sus acompañantes. No es una iglesia perfecta, no fue una iglesia perfecta, pero sin duda alguna, la iglesia de Tesalónica fue una congregación ejemplar y fue una congregación digna de imitar. Y para conocer más esta congregación, nosotros vamos a hacer lectura del primer capítulo de la carta a los tesalonicenses y vamos a observar tres cosas muy importantes. Así que lo primero que vamos a ver son las virtudes de la iglesia de Tesalónica, las características buenas de la iglesia de Tesalónica, y eso lo vamos a hacer leyendo el versículo 2 y el versículo 3. Después de eso vamos a hablar acerca de la causa de sus virtudes, es decir, vamos a ver qué es lo que hacía que esta iglesia fuese lo que fue. Y eso lo vamos a hacer leyendo el versículo 4 y el versículo 5. Y por último vamos a ver las repercusiones o las consecuencias del evangelio práctico de esta iglesia en su entorno. Las repercusiones del evangelio práctico de esta iglesia en su entorno. Amén. Eso es lo que vamos a hacer. Así que antes de empezar vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta de la cual nosotros podemos aprender, podemos confrontarnos y podemos examinar nuestro corazón, Dios. Te pedimos que en esta mañana no veamos esta enseñanza como una enseñanza más, sino como una enseñanza que nos va a llevar hacia la meta de ser una congregación conforme a tu corazón, una congregación bíblica. Te damos gracias por este tiempo. Amén. Leamos por un momento Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Esta es la versión de las Américas y dice: Pablo, Silvano, que en otras Biblias debe decir Silas, y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Este es el saludo de la carta. Generalmente en este entonces las personas que escribían cartas estaban acostumbradas a saludar primeramente. Este es un saludo muy característico del apóstol Pablo y muy característico de todos los apóstoles también. El autor principal de la carta es el apóstol, quien ha tenido un apoyo por parte de Silas, cuyo nombre griego es Silvano, y por Timoteo. Y ellos están escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses, que se llama así porque esta iglesia está ubicada en una ciudad que se llamaba Tesalónica y que aún existe, y hoy en día se llama Salónica. Con respecto a la ciudad de Tesalónica, yo debo decirle que aquella ciudad era una ciudad que sobresalía por su puerto marítimo. Ellos tenían un puerto marítimo y ese puerto marítimo era un lugar muy importante en cuestiones de comercio. Por lo tanto, esta era una ciudad muy próspera y era importante ese puerto marítimo porque cuando hubieron guerras fue un punto central para los romanos ese lugar. Pero no solamente la ciudad de Tesalónica sobresalía por su puerto marítimo, sino que también sobresalía por su gobierno autónomo. A pesar de que el gobierno del Imperio Romano se había extendido, ellos tenían el privilegio de que sus mismos habitantes gobernaran la ciudad. Era una ciudad privilegiada. Pero además de su gobierno autónomo, la razón por la cual se llamaban Tesalónica era a causa de la hermana de Alejandro Magno. ¿Cuántos saben quién es Alejandro Magno? ¿Se acuerdan que en el colegio, en las clases de sociales o de historia, nos hablaron de un conquistador muy importante que con muy corta edad conquistó gran parte de Europa? Bueno, ese era Alejandro Magno, y Alejandro Magno tenía una hermana que se llamaba Tesalónica. Y a causa de Tesalónica, o a causa de la hermana de Alejandro Magno, esta ciudad fue bautizada así. Y si usted ve las Escrituras, también encuentra una carta en la Biblia que se llama Filipenses. ¿Se ha visto esa carta? Bueno, esa iglesia quedaba en Filipo.
y esa ciudad se llamaba Filipo porque el papá de Alejandro Magno se llamaba Filipo. Y el centro del imperio de Alejandro Magno era Macedonia. Y en Macedonia quedaba Tesalónica y al ladito quedaba Filipo. Ahí usted va más o menos como haciendo el mapa en su mente. Pero yo creo que por encima de su puerto marítimo, por encima de su gobierno autónomo y por encima de su nombre histórico, para mí, y me atrevería a decir que para el Señor, lo más sobresaliente de la ciudad de Tesalónica era su iglesia. Era la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica, como todas las iglesias, tiene una historia. Nosotros tenemos una historia como congregación. Iglesia Bíblica, Casa del Evangelio, tiene una historia, como las iglesias que pueden estar a nuestro alrededor tienen la suya. Y la historia de la iglesia de Tesalónica la podemos encontrar en Hechos capítulo 17, versículo 1 al 10. Usted puede anotar esa cita bíblica para que la lea en casa. Allí en Hechos 17, Lucas nos cuenta cómo empezó la iglesia de Tesalonicenses. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Pablo va a llevar el evangelio a Europa y ese es su segundo viaje misionero. Así que él pasa por Filipo y después de Filipo cruza otras 2 ciudades hasta llegar a Tesalónica. Y en Tesalónica encuentra una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Bueno, en esa época era como la iglesia de los judíos. Allí era donde los judíos se reunían a leer las escrituras, a cantarle al Señor. Y Pablo llega a esa sinagoga y durante 3 días de reposo, es decir, durante 3 sábados, Pablo se dispuso a abrir las escrituras, es lo que dice el texto, a compartir las escrituras y a enseñarles el evangelio, a explicarles por qué era necesario que el Hijo de Dios muriera y fuera resucitado. Así que durante 3 sábados él les expuso el evangelio y luego de eso, aquellos que no creyeron del evangelio, se volvieron enemigos del evangelio, hicieron todo lo posible para callar a Pablo hasta que lograron expulsarlo de la ciudad, hasta que lograron sacarlo de allí. Lo que no pudieron hacer, lo que no pudieron socavar era la iglesia de Tesalónica. La iglesia permaneció. Así que Pablo se fue a Berea y hasta allá lo persiguieron esos judíos enemigos del evangelio. Y cuando Pablo escribe la carta, él se encuentra en Atenas, o bueno, ya en este punto estaba en Corinto, y él no sabía qué había pasado con la iglesia de Tesalónica. Él les había explicado el evangelio, les había expuesto el evangelio, pero no sabía mucho acerca de ellos. Así que él envió a Timoteo, a que Timoteo viera cómo estaba la iglesia, porque Pablo no había podido hacerlo personalmente. Y él dice ahí en la carta, no pudiendo soportándolo más, yo envié a Timoteo, porque Satanás me impidió ir, pero enviamos a Timoteo. Y cuando Timoteo regresa y se encuentra con Pablo, le da noticias excelentes. Así que Pablo escribe esta carta para motivar a los tesalonicenses y decirles, hermanos, van bien, sigan así, sigan adelante, no se rindan y abunden en lo que están haciendo cada vez más. Eso es lo que el apóstol está haciendo. Leamos entonces el versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Bueno, ustedes saben que acabamos de salir de una serie de la oración que tuvimos por varios fines de semana, y aquí vemos al apóstol Pablo, a Silas y a Timoteo dándonos ejemplo de que ellos no solo oran por las necesidades de sus hermanos, sino que ellos están agradecidos con Dios a causa de sus hermanos. Versículo 3. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Había 3 virtudes, había 3 características por las cuales el apóstol Pablo, Silas y Timoteo se acordaban de esa iglesia en oración. 3 cosas que él menciona en el versículo 3. Lo primero que él dice, vuestra obra de fe.
Lo segundo, vuestro trabajo de amor. Y en tercer lugar menciona la firmeza de vuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Hablemos un poco acerca de estas virtudes brevemente. Lo primero que Pablo menciona es su obra de fe. ¿Qué son o qué es lo que Pablo está queriendo decir con su obra de fe? Bueno, lo que él está queriendo decir aquí es que la fe de los tesalonicenses estaba acompañada por obras. En otras palabras, ellos vivían lo que ellos creían. Ellos demostraban su fe y pregonaban su fe no solo con palabras, ellos mostraban su fe con hechos. Si usted va a la carta de Santiago y se da cuenta, hay un pasaje muy famoso y muy sobresaliente que creo todos hemos escuchado alguna vez. Santiago capítulo 2 versículo 26. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Porque no solo se trata de hacer una profesión de fe, se trata de un estilo de vida. Lo que dice textualmente, parafraseando el versículo de Santiago, es así como un cuerpo sin espíritu es un cadáver, de la misma manera, una fe sin obras es una fe muerta. Y la meta de nuestra iglesia, de esta iglesia, la Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, es que nosotros podamos ser una comunidad de creyentes que llevan vidas bíblicas, unas vidas acordes con la fe que profesamos, que nuestras acciones, lo que nosotros hacemos a diario, sean coherentes con nuestra fe. Pero lastimosamente, hermanos, la iglesia de hoy en día, la iglesia contemporánea, habla mucho de la Biblia, pero vive poco con respecto a ella. Hablamos mucho de la Biblia y de lo mucho que sabemos, pero vivimos muy poco con respecto a lo que hemos conocido. Estamos más llenos de palabras de fe que de actos de fe. Decimos más de lo que somos. Y el Señor exhorta fuertemente a aquellos que no viven conforme a su palabra. Si usted se da cuenta allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46, el Señor confronta a algunas personas y lo que dice, aunque es corto, es bastante profundo y confrontante. Él les dice, 6:46, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué te refieres a mí como si yo fuera tu Dios cuando realmente vives como se te antoja? La pregunta es, Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, comparándose con la iglesia de Tesalónica, es una comunidad de creyentes que vive lo que cree. Es una comunidad de creyentes que predica y aplica. La gente descubre en nuestro trabajo, la gente descubre en nuestro hogar, en nuestro entorno, nuestra fe. La gente puede decir, hey, yo sé que tú eres cristiano. ¿Cómo lo sabes? Por lo que haces. La gente puede identificarnos o puede identificar nuestra fe por medio de lo que hacemos. Hermanos, que no nos pase como el conferencista que dictaba cátedra en los lugares de Alcohólicos Anónimos, y un día antes de entrar a la conferencia, alguno de los asistentes que era un alcohólico lo vio tomándose media botella de ron y se le acercó y le preguntó, oiga, una pregunta, ¿usted qué cree que hace? Usted nos va a hablar acerca de el no alcohol que usted está tomando. Y el conferencista le responde, sí, lo que pasa es que necesitaba un traguito para calmar los nervios que me da al hablar delante de la multitud. Que no nos pase eso. Una iglesia ejemplar es una iglesia que aplica lo que predica. Es una iglesia que vive lo que cree. Hoy en día es muy popular escuchar la frase de ¿cómo puedo identificar
que una iglesia es buena? Bueno, si tiene sana doctrina. Y como que nosotros relegamos la sana doctrina solo y únicamente al trabajo del pastor, es decir, lo que el pastor está predicando fin de semana tras fin de semana. Si lo que él está predicando es bíblico, entonces la iglesia está bien. Pero la iglesia es una comunidad, la iglesia es un pueblo. Por lo tanto, no solo debemos ver lo que predica el pastor, sino debemos ver lo que predica el pastor en la vida de los asistentes. Debemos ver a creyentes viviendo lo que el pastor enseña, porque es la manera de ver que la doctrina no solo necesita ser proclamada, sino que la doctrina también necesita ser modelada. La gente tiene que ver las enseñanzas del púlpito en la vida de los creyentes. Y esto es lo que exalta Pablo de esta iglesia. Él les dice, su trabajo, su obra de fe viene a mi mente cuando voy a orar. Y yo puedo decir, Dios, gracias por la obra de fe de estos hermanos. Lo segundo que Pablo menciona en el versículo 3 es su trabajo de amor. Su trabajo de amor. La palabra trabajo en el griego original es la palabra kopos. Y esa palabra no está describiendo un trabajo que nos quita un poquito de energía y luego seguimos con nuestro diario vivir. Lo que la palabra kopos está tratando de decir es que es un trabajo arduo que nos deja sin aliento. Lo que Pablo ve en la iglesia de Tesalónica es una iglesia que ama hasta el cansancio. Es una iglesia que tiene un amor extremo por el prójimo. La iglesia de Tesalónica no solo tenía una fe práctica, sino que la iglesia de Tesalónica también tenía un amor práctico, un amor evidente para todo el mundo. Todo el mundo podía ver cómo los tesalonicenses amaban. No es que Pablo les está diciendo, hermanos, veo falta de amor en ustedes, ámense los unos a los otros. No, es que los tesalonicenses ya se amaban los unos a los otros. Si usted ve la carta, la misma carta, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 y 10. Miren lo que Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ellos más y más. La iglesia de Tesalónica se caracterizaba porque amaba. Y no solamente amaba en Tesalónica, sino en toda la región de Macedonia. Y si usted ve el mapa de la época, Macedonia era muy grande. Era grandísima. Y toda Macedonia había experimentado el amor de la iglesia de Tesalónica. Esta es una virtud de esta iglesia. Hermanos, una iglesia que no ama es una iglesia que tiene un gran problema. Y ese era el problema que tenía la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto carecía de amor. ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto quería dones, ellos querían hablar en lenguas, ellos querían profetizar, ellos querían hacer muchas cosas, querían sobresalir por encima de los demás. Ellos no querían los dones para servir en amor o trabajar en amor por los demás, sino que ellos querían simplemente esos dones para sobresalir por encima de sus hermanos. Y por esa razón es que cuando estamos en la carta a los Corintios, usted llega al capítulo 13 e encuentra un discurso de Pablo de lo importante que es el amor. Y si usted ve 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, mire lo que dice el texto. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada
soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Una iglesia que no tiene amor, hermanos, aunque tenga fe que mueve montañas, aunque haga obras benéficas por otros, aunque sea una iglesia que conoce las doctrinas más fundamentales de la Biblia y los misterios más grandes de la salvación, si no tiene amor, no tiene nada. No son nada. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Pero si comparamos esta iglesia de Tesalónica, no solamente con Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, sino con la iglesia de hoy en general, nos encontramos que la iglesia de hoy es demasiado individualista. Es una iglesia que se caracteriza por ser una comunidad donde los miembros piensan únicamente como individuos. Individuos que se aman solamente a sí mismos. Individuos que solo piensan en lograr lo que quieren, en estar bien ellos, y si su vida personal está bien, entonces todo está bien. Son individuos que están tan ocupados amándose a sí mismos que no les queda tiempo para amar a nadie más. La iglesia de hoy ha cometido el error de convertir el amor en un concepto y no en una experiencia. El pastor Miguel Núñez, en su reflexión sobre este texto, dijo una frase que me gustó mucho y la tengo aquí, yo quiero leérsela. Él dice: hermanos, yo creo que en los círculos cristianos, aún en los círculos correctos, hablamos mucho del amor y amamos poco. Hablamos más de amor de lo que realmente amamos. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 18, dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En pocas palabras, Juan está diciendo: dejémonos de hablar de amor y amemos. Dejemos de mover los labios para conversar de amor y cómo debemos amar y la necesidad de amar y el amor ágape, y vayamos y hagámoslo. No es de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Pero ¿qué es amar en hecho y en verdad? Si usted nota, hay dos versículos anteriores a este, al de la carta de Juan, que nos describen cómo es este tipo de amor. Porque quizás usted se genere una pregunta: bueno, ¿cómo demuestro mi amor? Entonces, ¿cómo es que dejo de hablar de amor para demostrar mi amor? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo demostrarle a mi hermano que lo amo? ¿Y cómo va a saber mi hermano que yo le estoy amando? Bueno, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, él dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí el apóstol usa el ejemplo de Jesús dando su vida por nosotros, diciéndonos: así como Jesús se entregó por nosotros, así entreguémonos, demos nuestra vida por los hermanos. Eso es lo que Juan les está queriendo decir así, es decir, que estamos hablando de un amor sacrificial, de un amor sacrificial. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros sabemos que Cristo nos amó, ¿por qué? Porque murió por nosotros. Y sabemos el tamaño de su amor, ¿por qué? ¿Por el tamaño de qué? De su sacrificio. La forma en cómo nosotros podemos demostrar nuestro amor para con nuestros hermanos es amándolos sacrificialmente y amándolos con sacrificios grandes. ¿Pero qué quiere decir sacrificios? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Juan? Bueno, en el versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar
el amor de Dios en él. Y es ahí cuando él dice: hijos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nosotros, hermanos, demostramos nuestro amor sacrificial para con los demás cuando socorremos a nuestros hermanos creyentes en su necesidad. Cuando hacemos algo por los demás, porque estamos acostumbrados a pensar que nosotros debemos solamente orar por el hermano. Pero no se trata solamente de orar por el hermano, se trata de hacer algo por él, de hacer todo lo posible por ayudar a nuestro hermano, todo lo que esté a nuestro alcance. Por eso es un trabajo de amor, es copos, un trabajo hasta el cansancio, hasta la última gota de mi ser. Yo voy a hacer todo, no solamente para orar por mi hermano, sino para ayudar a mi hermano. Pero lo que vemos comúnmente, quizás esta historia ayuda a identificar un poco el estado actual de cómo esto no sucede en nuestra iglesia, no aquí, sino en la iglesia de hoy en día. Un hermano una vez no tenía dinero para ir a la iglesia, estaba sin empleo, en una situación económica difícil, y se fue caminando de su casa a la iglesia, que quedaba muy lejos. Y tampoco tenía dinero para devolverse. Y cuando se acabó la reunión, se encontró en la cafetería con un hermano que estaba haciendo la fila para comprar algo de comer. Entonces el hermano le preguntó: bueno, ¿y cómo estás? Y le dijo: bien, hermano, estoy un poco preocupado, no tengo empleo en este momento y pues la situación está un poco difícil. Incluso hoy tuve que venirme caminando hasta la iglesia. Y el hermano le dijo: ¿en serio? Uy, hermano, qué difícil situación. Yo quiero que tú sepas algo. Yo voy a orar por ti. Y si vas a tener que regresar a tu casa a pie, pues yo voy a orar para que el Señor te guarde hasta tu casa, hermano. Sí. Puedes tener la seguridad de que voy a orar por ti. Hágame un favor, regálame un tinto y un croissant. Yo voy a orar por ti, hermano. Yo voy a orar por ti. Y eso es muchas veces lo que ocurre en la iglesia. Solamente le decimos al hermano: yo voy a orar por ti, pero no hacemos nada por él. Y el trabajo de amor es hacer todo lo que esté a nuestro alcance, hasta lo último de nuestro alcance, por el bien de los demás. Pero tristemente hoy en la iglesia muchos de nosotros nos preocupamos más por el bienestar de nuestras amistades seculares, que en algunas ocasiones ni siquiera son creyentes, que por el bienestar de nuestro hermano, que se sienta domingo tras domingo junto a nosotros y que cree en el mismo Salvador. Una iglesia ejemplar es una iglesia que ama. Es una iglesia que ama. Pero además de estas dos virtudes, además de vivir lo que creen y además de amar hasta el cansancio, Pablo menciona algo más. Y él les dice a los tesalonicenses en el versículo 3: y la firmeza de vuestra esperanza en vuestro Señor Jesucristo. Bueno, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que se caracterizaba también por su esperanza. Recapitulemos un poco. Era una iglesia que vivía lo que predicaba, era una iglesia que amaba al hermano hasta el cansancio, y era una iglesia que tenía la firmeza de su esperanza en Cristo Jesús. Y la iglesia de Tesalónica, aunque estaba ubicada en una ciudad en donde económicamente las cosas estaban bien, tenían un gobierno autónomo, tenían un puerto marítimo muy bonito y muy crucial para su ciudad, la iglesia sufría. Como que todo alrededor estaba bien, pero la iglesia estaba sufriendo. Al Imperio Romano le iba bien, al gobierno de la ciudad le iba bien, a la iglesia le iba mal. ¿Pero qué hizo la iglesia? ¿Será que la iglesia acudió a su pastor? No. ¿Por qué? Porque no tenían. Lo habían expulsado. Habían algunos hermanos que simplemente estaban tratando de enseñar allí y que de alguna manera estaban tratando de continuar la obra que Pablo había iniciado, pero ellos estaban bajo persecución. El texto de Hechos, cuando Lucas narra el inicio de la iglesia, él dice que algunos de la sinagoga se convirtieron, los otros
se volvieron perseguidores. Es decir, los que algún día fueron sus amigos, ahora eran sus perseguidores a causa del Evangelio. Si usted ve la segunda carta a los tesalonicenses, usted ve que en el primer capítulo hay una acción de gracias muy similar a la acción de gracias que estamos leyendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. El apóstol dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia, esa palabra también es traducida como firmeza, y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Debido a que la iglesia de Tesalónica había puesto su fe en Cristo y solo en Cristo, podía llover, relampaguear, podían haber persecuciones, nadie los movía de Cristo. En otras palabras, esta era una iglesia en donde los creyentes no botaban la toalla. No, es que la situación está tan difícil, nos están persiguiendo, esto como que el evangelio es muy duro para mí, no, yo no sirvo para esto, yo boto la toalla. No, eso no era lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia de creyentes que seguía adelante y que permanecía a pesar de. No importaban las circunstancias. La iglesia de hoy no puede poner su confianza en un partido político, en un candidato, no puede poner su confianza incluso ni en un pastor, ni en un teólogo, ni tampoco puede poner su confianza en algunos maestros, porque nosotros no hemos sido llamados a poner nuestra firmeza de esperanza en hombres, sino que hemos sido llamados a poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Es Él quien es digno de toda nuestra esperanza. Y cuando venga la tempestad, estaremos firmes en la roca. No estamos llamados a poner nuestra esperanza de que las cosas mejoren si el pastor me impone manos. No estamos llamados a poner nuestra esperanza en que las cosas mejoren si me profetizan al oído. No estamos llamados a poner nuestras esperanzas en que las cosas cambien si el pastor ora por mí. La iglesia de Tesalónica ni siquiera tenía a Pablo ahí. No estaba ahí ni para que les impusiera las manos, ni para que les diera consejería. Por esa razón, toda la confianza de la iglesia de Tesalónica estaba puesta ¿en quién? En Dios. Y permanecían. Y Pablo dice: wow, ustedes permanecen. Yo me siento orgulloso de ustedes. Ustedes son ejemplo. Y a todas las iglesias de Dios les decimos: ¿ya vieron la iglesia de Tesalónica? Esa es una iglesia que puso su esperanza en Cristo a pesar de la aflicción. Así que nosotros debemos ser hermanos que sean portadores de esperanza. Cuando la gente hable con usted, lo que tiene que ver en usted es esperanza. Que vienen las elecciones y no pinta nada bien. Hermano, usted sea un conducto de esperanza. Que hay enfermedades y las cosas no están bien. Hermano, sea una voz de esperanza. Y ser voz de esperanza no es que usted brinde falsas esperanzas y promueva el evangelio como la fórmula mágica que lo va a sacar de la pobreza, le va a arreglar los problemas. No. La voz de esperanza es aquella que dice que ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni potestades, ni lo mal ni lo porvenir, ni ningún poder, ni ninguna otra cosa creada por Dios podrá separarnos de su amor. Eso es esperanza. Eso es esperanza. La iglesia de Tesalónica vivía lo que creía, amaba hasta el cansancio y tenía su fe puesta en Cristo Jesús. ¿Somos esa iglesia, hermanos? Yo le pregunto como individuo, ¿usted es una persona que vive lo que cree? ¿Usted es una persona que ama hasta el cansancio?
Usted es una persona que tiene su fe, la firmeza de su esperanza en Cristo Jesús. Es una persona que no se rinde, porque eso es parte de ser una iglesia bíblica también. No es solamente lo que predicamos acá y esperamos que sea bíblico, sino es lo que somos como comunidad. Eso somos. Bueno, hermano, podríamos decir con esto que hemos terminado el sermón. Y podríamos decir que lo que tenemos que hacer ahora es levantarnos, orar y decir, bueno, vamos a vivir lo que creemos, vamos a amarnos los unos a los otros hasta el cansancio y vamos a poner nuestra firmeza de esperanza en Cristo Jesús. Pero, un momento, no tan rápido. Las cosas no terminan ahí. Y la razón por la cual no terminan ahí es porque la iglesia de Tesalónica no llegó a ser lo que fue a causa de los miembros de su iglesia. No es que los miembros de la iglesia de Tesalónica eran gente muy pila que en simplemente 3 días de reposo, 3 sábados, entendió el evangelio y dijeron, claro, eso era, listo hermanos, vamos a reunirnos todos, vamos a vivir lo que aprendimos, vamos a amarnos hasta el final y vamos a poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. ¿Listos? Listo, rompan filas, a vivir el evangelio. No, la iglesia de Tesalónica no llegó a ser lo que fue a causa de sus miembros. La iglesia de Tesalónica llegó a ser lo que fue a causa del Dios de la iglesia. Veamos el versículo 4. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección, es decir, la elección de Dios de vosotros. Si usted tiene una Biblia que tiene, el versículo 2 dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros. Todo el capítulo 1, desde el versículo 2 al 10, es una acción de gracias. Pero no es una acción de gracias a los hermanos de la iglesia. No es que Pablo está diciendo, hermanos, gracias porque ustedes, todo lo que les enseñé lo viven, gracias porque ustedes se aman hartísimo y ustedes confían en el Señor. No, es un gracias a Dios. Pablo está diciendo, yo doy gracias a Dios por lo que ustedes son, porque ustedes no serían lo que son si no fuera causa de nuestro Señor. Yo puedo ver que ustedes de verdad son creyentes porque Dios los eligió. En otras palabras, lo opuesto, ustedes no serían lo que son si Dios no los hubiera elegido. Yo no sé si nos parecemos a la iglesia de Tesalónica. No sé si somos una iglesia en donde todos predicamos y aplicamos, amamos hasta el cansancio y tenemos nuestra firmeza de esperanza en Cristo Jesús. Pero si algo bueno tenemos, no se debe a nosotros. Si hay algo bueno en esta iglesia, si hay algo bueno en nuestra congregación, no es a causa de los pastores, no es a causa de las ideas, ni de las estrategias que podamos hacer para hacer del evangelio algo más entendible. Si algo bueno tenemos en esta congregación, se debe a causa del Dios que nos ha elegido como un pueblo suyo. No tenemos nada de qué gloriarnos. No somos lo que somos porque los pastores estudian mucho, los pastores son muy sabios, ellos saben lo que están haciendo. Hermano, la iglesia de Tesalónica ni siquiera tenía a Pablo presente. Ni siquiera estaba ahí. Pablo estaba tan preocupado que decía, estoy tenso, no sé qué pasó, ¿será que mi trabajo fue en vano? Timoteo, vete hasta Tesalónica, necesito saber si pasa algo. Y Timoteo viene y dice, hermano, están mejor sin nosotros que con nosotros. Están muy bien. Viven lo que predican, se aman los unos a los otros, y no solo en Tesalónica, en Macedonia. Todo el mundo sabe de su amor, confían en el Señor, y Pablo dice, wow, eso solo tiene un protagonista, Dios, solamente Dios. Pero no solamente la iglesia de Tesalónica era lo que era debido a la elección de Dios por ellos, sino que también a causa del Evangelio. Versículo 5. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor de vosotros.
La iglesia de Tesalónica era una iglesia que podía vivir lo que creía, amar a los hermanos y poner su confianza en Cristo, porque el Evangelio había llegado con poder a ellos, los había transformado y el Espíritu Santo estaba en ellos y por eso podían vivir así. Cada vez que usted y yo intentemos predicar y aplicar, amar a los demás y poner nuestra confianza en el Señor, en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar como iglesia. Cada vez que usted ponga la esperanza de su cambio únicamente en usted, va a fallar, porque no es a causa de nosotros que lo podemos lograr, es a causa del Señor de la iglesia y es a causa de su evangelio, que no es palabrería lisonjera, sino que es una buena noticia que viene con poder y con el Espíritu Santo, que al actuar en nosotros nos hace llevar vidas prácticas en el evangelio. Quizás la razón por la cual muchas veces nosotros no podemos vivir lo que aplicamos, quizás no hemos podido de pronto amar a los demás como quisiéramos, confiar plenamente en el Señor, se debe a que quizás ni nos hemos expuesto al Evangelio, ni al poder del Evangelio, ni al Espíritu Santo que hace la obra del Evangelio en nosotros. Muy probablemente esa puede ser la razón. Esta iglesia no era lo que era porque fuera una comunidad de buenas personas, sino porque era una comunidad de pecadores transformadas por el Evangelio y llevadas a vivir el Evangelio por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué repercusiones tuvo eso? ¿Qué pasa cuando una iglesia es elegida por Dios, es transformada por el Evangelio? ¿Qué pasa cuando una iglesia llega al punto de vivir lo que cree, amar a los demás y poner su esperanza en el Señor? Bueno, versículos 6 al 10. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Cuando una iglesia es transformada por el Dios que la elige a través del Evangelio y del Espíritu Santo, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo se entera. Todo el mundo se da cuenta de que algo está pasando. Estos tesalonicenses escucharon el Evangelio y empezaron a predicar el Evangelio. Empezaron a compartir el Evangelio. Y la gente estaba sorprendida. ¿En dónde? En Macedonia. Y Macedonia era muy grande. Y si quieren que le diga dónde queda Acaya, queda al otro extremo del pedazo del continente donde está ubicado Tesalónica, muy lejos. Y Pablo les dice, pero no solamente en Macedonia y en Acaya, en todas partes. A tal punto que nosotros llegamos a estas ciudades y vamos a compartirles el Evangelio. Hombre, Pablo, ya lo sabemos. Los hermanos de Tesalónica nos contaron acerca de ustedes, nos contaron acerca del poder del Evangelio en ellos. Ya lo sabemos, lo hemos visto. Y Pablo dice, gloria a Dios, gracias doy a Dios por todos vosotros. Cuando una iglesia es transformada por el Evangelio, cuando una iglesia es transformada por el Señor, entonces empezamos a vivir lo que creemos, amar a los demás, empezamos a poner nuestra confianza en el Señor, empezamos a evangelizar, todo el mundo empieza a darse cuenta de que algo ocurre en la iglesia. ¿Y qué es eso que ocurre? Un evangelio práctico, en donde todo el mundo puede ver el evangelio, no solamente en el púlpito, sino en la vida de los creyentes. ¿Y por qué es importante que nosotros seamos como la iglesia de Tesalónica? Bueno, por varias razones, hermanos, porque si no somos una iglesia que ama, entonces no somos nada, como lo dice la carta a los Corintios. Porque si nosotros no somos una iglesia que tiene obras de fe, entonces la fe de esta iglesia es una fe muerta. Porque si nosotros colocamos nuestra
esperanza en hombres y no en Cristo, entonces somos una iglesia que se acabará cuando ese hombre ya no esté. Y la solución no es decir, bueno, entonces la solución no es congregarme en ninguna parte. Pues si el problema es ese, pues no voy a ninguna iglesia. Simplemente lo único que voy a hacer es tener una relación conmigo, tener una relación con Dios, en donde solamente seamos Dios y yo. Y eso suena poético, hermano, pero Dios no murió por individuos, Dios murió por un pueblo, Dios murió por una iglesia. Y cuando nosotros tenemos una relación con Dios, necesariamente tenemos una relación con el pueblo de Dios. Dios nos adopta en su familia. Por lo tanto, somos parte de la familia de Dios. Y esa familia es la iglesia. Efesios 5:25. Cristo amó a su iglesia a tal punto que se entregó y se sacrificó por ella. No es que por la iglesia y por Juan, que tiene una relación aparte con él, o por la iglesia y Pedro, que tiene una relación aparte con él. No, por su pueblo. Si usted nota todo el Nuevo Testamento, usted ve cartas que estaban dirigidas ¿a qué? ¿A individuos? En su mayoría a iglesias. Y las cartas que estaban dirigidas a individuos como Tito, Timoteo, Filemón, estaban en un contexto ¿de qué? De iglesia. Timoteo, tienes que hacer esto en la iglesia. Tito, tienes que hacer esto en la iglesia. Filemón, esto aprendiste en la iglesia, esto ponlo en práctica. Llegas a Apocalipsis y encuentras al Señor exhortando a las iglesias de Asia Menor. Tú perdiste tu primer amor, tú tienes mucho amor, tú tienes mucha doctrina, Dios hablándole a la iglesia. La solución no es escapar de la iglesia, es estar en la iglesia, exponernos al Evangelio y permitir que el Dios del Evangelio transforme nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir lo que creemos, amar hasta el cansancio y poner la firmeza de nuestra esperanza en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Y el deseo de nuestro corazón, de todos los que estamos aquí presentes en esta mañana, es el deseo de ser una iglesia conforme a tu corazón. Y cuando empezamos dijimos, para ser una iglesia conforme a tu corazón, entonces vamos a tener que ser una iglesia bíblica. Pero cuando abrimos las Escrituras y comparamos iglesia bíblica, casa del Evangelio, con una iglesia como esta, nos falta mucho como individuos, Dios. Quizás no somos el tipo de personas que viven todo lo que creen. Quizás no somos el tipo de personas que aman hasta el cansancio. Quizás no somos el tipo de creyentes que han puesto toda su esperanza en ti, en tu Hijo Jesucristo. Quizás no somos esta iglesia, pero queremos ser como esa iglesia. Porque por algo está en la Escritura. Y si está en la Escritura es porque es una iglesia bíblica. Y si decimos llamarnos iglesia bíblica, casa del Evangelio, entonces deberíamos parecernos a esta iglesia. Pero si nos falta Dios, moldéanos a través de el Evangelio y el poder del Evangelio y el Espíritu Santo para glorificarte, para exaltarte, Dios, para adorarte con todo lo que somos, con todo lo que somos, Dios. No deseamos ser la iglesia más grande o más bonita. Claro que nos gustaría que vinieran las multitudes, claro que nos gustaría que tuviéramos un lugar mejor. Claro que nos gustaría eso, pero para empezar queremos ser una iglesia bíblica conforme a tu corazón. ¿Con qué fin? Con el fin que Pablo menciona a los tesalonicenses en su segunda carta, cuando dice, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él,
conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El fin de que seamos una iglesia bíblica no es que queramos demostrar que somos mejores que los demás. El fin de querer ser una iglesia bíblica es que queremos que tú seas glorificado en nosotros y que nosotros podamos glorificarte a ti, Señor. Porque tú eres el Dios que nos escogió. Y si hemos de ser llamados iglesia, es porque tú nos llamaste primero. Fuiste tú quien nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Fuiste tú quien nos llamó del mundo a tu familia, a tu iglesia. Permítenos y ayúdanos a vivir lo que creemos, amar a nuestros hermanos hasta el cansancio y la fatiga. Y ayúdanos a poner toda la firmeza de nuestra esperanza en tiempos difíciles solamente en ti y únicamente en ti. Que nuestra mirada esté puesta en el cielo esperando tu regreso. Los tesalonicenses estaban así, es así como concluye este capítulo, donde Pablo les dice a ellos que están esperando de los cielos al Hijo, al resucitado de entre los muertos, es decir, a Cristo Jesús, que nos libra de la ira venidera. Sus ojos no estaban puestos en el aquí y en el ahora, sus ojos estaban puestos en la eternidad, en el regreso del Dios que los había elegido, en el regreso del Dios que los había cambiado, en el regreso del Dios que hizo que todo el mundo se enterara que Él era bueno, a tal punto que transformó la vida de unos pecadores desconocidos y que hizo sobresalir a una ciudad más allá del puerto que tenía, del gobierno que tenía, del nombre que tenía. La hizo sobresalir por su iglesia. Eres tú el protagonista de este capítulo, Dios. Y hoy, como Iglesia Bíblica, Casa del Evangelio, te damos gracias por lo que somos. Que quizás no es literalmente esto que acabamos de estudiar, pero si algo bueno tenemos, gracias damos a ti, Señor, por lo que tú has hecho en esta iglesia. Gracias damos a ti, Señor, por la obra que has hecho en nosotros, porque no es obra de hombres, porque tu evangelio no vino solamente en palabras, vino también con poder y con el Espíritu Santo. Y si hay personas, si hay individuos aquí, Señor, que no han sido impactados por tu evangelio, por el poder de tu evangelio y por tu Espíritu Santo, entonces, Dios, que cada vez que nosotros exponemos el evangelio, en cada charla, que tu Espíritu haga la obra en ellos. Queremos ser la iglesia conforme a tu corazón. Y aunque la iglesia de Tesalónica tenía estas virtudes, lo único que Pablo les dice: ustedes no tienen necesidad de que yo les diga lo que tienen que hacer, porque ustedes ya lo están haciendo. Lo único que les invitamos a hacer es que abunden en eso más y más. Tenemos muchas metas como congregación. Queremos alcanzarlas, y cuando las alcancemos, Dios, ayúdanos a abundar en ello más y más. Amén.